Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué precioso tiempo cada domingo que venimos a la casa del Señor. Venimos con esa expectativa de lo que el Señor nos va a hablar, de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Todos venimos a la iglesia después de una semana quizás cargada, una semana quizás difícil, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en la familia, no sé cuál sea tu circunstancia. Pero aquí en la casa del Señor nos fortalecemos. Aquí en la casa del Señor nos animamos. Aquí en la casa del Señor despertamos. Aquí en la casa del Señor nos llenamos de fuerza y también del poder de Dios. Aleluya. Para tener una semana quizás no victoriosa, pero al menos esperanzadora, ¿verdad? Porque dice la palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos de confiar en el Señor, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Y en esta mañana te voy a hablar de 3 actitudes que demuestran nuestra fe en Dios. Y esas 3 actitudes nosotros como hijos de Dios las tenemos que practicar. Y verdaderamente a este versículo que hemos leído en esta mañana podemos llamarlo el mejor concepto bíblico de la fe. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Al menos yo cuando oraba por mi familia, para mí esto fue un texto bíblico rema para mí. Me lo memoricé y empecé a meditar palabrita por palabrita, palabrita y palabrita. Porque cuando me reconcilio con el Señor, yo vengo con mis 3 hijos pequeños, pero faltaba mi esposo. Entonces empecé a cogerme y agarrarme de esta palabra, la fe. Por eso que somos una familia de fe, hermanos. Amén. Todo lo que hemos logrado hasta hoy, Ebenecer, es por fe, por pura gracia y misericordia de Dios. Porque le hemos creído al Señor. Y con toda seguridad no encontraremos en ningún diccionario una mejor definición de lo que significa la palabra fe. Usted no va a encontrar en ningún lado, solamente aquí en la Biblia. Y meditar en Hebreos 11, todo Hebreos 11 es espectacular, hermanos, porque si nuestros antepasados lo pudieron lograr, ¿por qué nosotros no lo podemos lograr en este tiempo? Claro que sí, porque la Biblia sigue siendo la misma. Ayer, hoy y por los siglos va a seguir siendo la misma, la palabra, porque la palabra de Dios, amados hermanos, es la boca de Dios, es nuestro paracleto, el Espíritu Santo es el que nos hace entender. Aleluya. Pero tenemos que comprender que la fe es más que un concepto, la fe es más que una simple definición. La fe tiene que ser, amados hermanos, acciones. La fe tiene que ser acción. La fe tiene que manifestarse en nuestra vida diaria, en nuestras acciones y también en nuestras actitudes. Miren, la fe tiene que ser manifestada en nuestras acciones y también en nuestras actitudes. Y es por eso que para reflexionar sobre lo que significa tener fe, vamos a tomar como ejemplo en esta mañana la vida de 2 personas que verdaderamente llevaron su fe a la acción. Y esas 2 personas que en realidad vivieron por fe, estamos hablando, más o menos ya los que meditan en la palabra y leen, saben de quién estoy hablando, de Abraham y de Sara. Vamos a Hebreos 11, ahí donde estamos con nuestra Biblia abierta, en Hebreos 11, vamos a meditar del verso 8 hasta el verso 12. Dice así la palabra: por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué cosa hizo Abraham? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba.
Wow, imagínense si a nosotros nos pasara eso, que nos digan tú tienes que hacer tal cosa y nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Y el verso 9 dice, por la fe habitó, Abraham, está hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron todas las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. ¿Cómo podemos saber que ellos eran verdaderamente personas de fe? Yo leo la palabra y digo, ¿cómo podemos saber que ellos eran verdaderamente personas de fe? Porque ellos, amados hermanos, tuvieron tres actitudes que demuestran su fe en Dios. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cuáles son esas tres actitudes de fe, pastora, que yo las quiero saber. ¿Cuáles son esas tres? Y vamos a ver la primera. La primera actitud de fe fue la obediencia a Dios. Y esa es la llave, en esta mañana sé que el Señor nos va a dar la llave de David. ¿Cuántos quieren la llave de David? Al menos yo quiero la llave de David para ser acreedor a mis bendiciones. Y en Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, y ahí subrayen en su Biblia, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Ahí en ese texto bíblico nosotros podemos ver a Abraham demostró su fe obedeciendo al llamado de Dios. El llamado que le hizo al Señor no le dio mayores detalles, como podemos ver en las escrituras. Dios fue así de directo, no le dio explicaciones, no le dio detalles hacia dónde tenía que él ser llevado, pero Abraham creyó en las promesas de Dios y obedeció su llamado. Ahí está la clave, obedecer. Y vemos en Génesis capítulo 12 del verso 1 al 5, dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice el verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aleluya. ¿Cuántos atrapan esa bendición? ¿Cuántos cogen esa llave? Dice el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el verso 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot, que era su sobrino, se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y el verso 5, tomó pues Abraham a Sarai, que en ese momento se llamaba Sarai, pero después le cambió de nombre el Señor, le puso Sara, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces Abraham tenía que dejar su tierra, tenía que dejar su parentela, tenía que dejar todo lo que ya conocía para ir a la tierra de Dios que Dios le había dado. Y no era una decisión fácil. Yo me imagino cómo debe haber estado Abraham.
de seguro que debe haber pasado por su cabeza y si no encuentro nada, y si comienzo de cero, tantas preguntas como nosotros nos haríamos en este tiempo. Y nosotros para tomar decisiones nos hacemos un mundo, hermanos. Damos la vuelta y la vuelta para tomar una decisión. A veces yo me río porque hasta para comer somos difíciles. A veces para tomar una decisión, ¿qué comer el domingo, por ejemplo, cuando uno sale de la iglesia? Porque es el único día donde la cocina está cerrada, ¿verdad? Y pues el domingo es el único día donde pues la mamá, la ama de casa no cocina, entonces hay que ir al restaurante, ¿no? Y a veces en la familia hay una disputa. Uno dice yo quiero pollo a la brasa, el otro dice no, yo quiero chifa, el otro dice no, yo quiero pescado. Y se hace difícil tomar una decisión. Yo admiro familias que cuando la mamá o el papá dice no, hoy se come tal cosa y todos, amén. Qué bonito, ¿no? Amén. Entonces, me imagino que no fue fácil para Abraham obedecer, pero eso es obedecer, someter nuestra voluntad a la de Dios, confiando en sus promesas. Si tenemos fe, hermanos amados, tenemos que obedecer su llamado. ¿Cuántos dicen amén? Así como nosotros, por ejemplo, cuando la familia se restauró, cuando la familia vino, toda la familia a los pies de Cristo, y cuando yo cumplo 25 años de mi labor en el Estado y digo, ya mejor, ya me retiro, me jubilo, me voy para estar más tiempo con mi familia, con mis hijos. Según yo, era para eso. Pero Dios tenía para mí otro plan. Y por ende estaba trabajando con mi esposo. Y todos nuestros planes humanos que tuvimos se tuvieron que desplazar. Porque el llamado de Dios está primero. Y para asumir el llamado de Dios no fue fácil, hermanos. Porque teníamos que dejar, así como Abraham dejó parentela, nosotros tuvimos que dejar todo. Tuvimos que dejar negocios. Tuvimos que dejar muchas cosas que estábamos acostumbrados para poder empezar a vivir por fe. Solamente por fe. Y sí que es bueno vivir por fe, hermanos. Se parece un poco, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás estamos, mi esposo y yo, ahora juntos en nuestra casa, solos, tomando un cafecito rico, pero gozosos y alegres. Ya no angustiados ni desesperados como estábamos antes, fuera de Cristo. Dándole gracias a Dios. Nos chocan el carro, pero nosotros decimos, gloria a Dios. Que es de la selva, me dice tu paisano, que es el ingeniero bailarín. Acaba de fallecer por un dengue que se le complicó con una neumonía. ¿Saben qué, hermanos? En ese momento me entró una tristeza en mi corazón y empecé a orar. Decía, Señor, Dios quiera que este joven, alguien le haya hablado del amor de Cristo y su alma no se haya ido al Seol, sino que su alma se haya ido a tu presencia, Señor. Eso es nuestra esperanza. Que en su momento de agonía, en su momento de angustia, Él pueda haber dicho, Señor, perdóname y sálvame. Y que su alma pueda ir a la presencia de Dios. No sé si ustedes han visto esa película Ghost, creo que algo así se llama, donde se ve cómo el alma de la persona que muere, que era buena, los ángeles se lo llevan. Pero cuando muere el delincuente, el que lo mató, vienen demonios a llevárselo. Literalmente es así. Tal cual, así es. Y nosotros tenemos que comprender que obedecer es más importante para Dios que todo lo que podamos hacer para tratar de impresionar a Dios. Primero de Samuel, capítulo 15, el verso 22. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Estamos entendiendo la palabra? Estamos nutriendo con la palabra, que es el alimento para nuestro espíritu, para fortalecernos. Primero de Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está la respuesta. No lo estoy diciendo yo, lo está confirmando la palabra del Señor. Entonces, la primera actitud de fe, hermanos amados, es la obediencia a Dios. Hemos dicho que vamos a hablar de 3 actitudes, ¿no es cierto? La primera actitud es obedecer a Dios. Y la segunda actitud de fe es la confianza en la provisión y el cuidado de Dios para nuestra vida. Hebreos capítulo 11, desde el verso 9 y 10, dice así la palabra del Señor: por la fe habitó como extranjero, estamos hablando de Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el verso 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y estos textos nos dicen que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Y esto significa que no vivió aferrado a lo material, no vivió aferrado a las cosas de este mundo, sino que confió que Dios tenía algo aún mejor preparado para él. Amén. Y qué importante es para nosotros entender y comprender esta palabra. Muchas veces nos pasa, hermanos, a todos nos pasa que hay dificultades económicas, al menos los que viven de un negocio. Hoy día vendes, mañana no vendes, pasado sí. Entonces no hay una estabilidad cuando hay un negocio. Cuando hay un trabajo seguro, sabes que hay una remuneración segura que va a venir cada mes. Pero es ahí donde nosotros tenemos que vivir por fe, hermanos. Dice que de nuestra boca sale vida y de nuestra boca sale muerte. Si nosotros nos empezamos a dar cuenta que de nuestra boca salen cosas negativas, es porque algo está pasando dentro de nosotros. Quizás no estamos teniendo la fe suficiente, quizás ha entrado la incredulidad a nuestra mente, porque no nos olvidemos que nuestra mente es el campo de batalla. El enemigo ahí dardea, Satanás. Nos dardea con mentiras, con desánimo, con incredulidad. Tú no puedes, ya no lo hagas, qué sé yo, tantas cosas que el enemigo puede introducir en nuestra mente. Y esto nos enseña que una persona que verdaderamente tiene fe no vive afanada en las cosas de este mundo, su corazón no vive angustiado por lo material, sino que está confiando en la provisión y el cuidado de Dios. Yo escuchaba hace poco un mensaje de cómo la televisión puede influir tanto en el mundo. Por eso le llaman el cuarto poder de cada nación. Porque la televisión del 100% solamente verdad es 10%, el resto es mentira. Y nosotros, los seres humanos, estamos ahí enganchados y nos dejamos influenciar por las mentiras. Y muchas veces esas noticias son para nosotros atormentadores. Nos llenan de temores, nos llenan de miedos, nos llenan de incredulidad. Nos volvemos muchas veces de un corazón duro. Tanto escuchar eso y eso y eso y eso. Entonces necesitamos confiar más en la provisión de Dios y en el cuidado de Dios. Por eso decía el pastor Carlos, la palabra de Dios es esa luz que necesita nuestro corazón. Meditarla en su palabra de día y de noche. Estamos afligidos, vayamos a la palabra. Estamos angustiados, vayamos a la palabra. Estamos desesperados, vayamos a la palabra. Y la tecnología hoy en día es un instrumento que realmente está atacando mucho a las personas. La tecnología, si bien es cierta, es buena, como decía un pastor,
La tecnología, los hijos de Dios, los cristianos debemos de usarlo para evangelizar a las personas, para rescatar las almas. Pero muchas veces la tecnología a veces nos invade en cosas que no debemos. A mí misma, yo cuando estaba fuera de Cristo me ha gustado mucho saber las cosas de la farándula, de los artistas, y ahora que estoy en Cristo digo, ¿qué beneficio me produce? Mira eso, no me produce ningún beneficio. Tengo otras mejores cosas más importantes por cual pensar, para mi beneficio y para el beneficio de mi familia. Amén, aleluya. Cuánta mentira, hermanos, cuánta confusión en el mundo. A lo malo le llamamos bueno, a lo bueno le llamamos malo. Cuánto chisme, Tanto chisme. Lucas capítulo 12, el verso 29 y 30. Y aquí está la respuesta. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y el verso 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ahí está la respuesta. Muchas veces yo misma he entrado en oración y le he dicho, Señor, yo no puedo estar afanada ni angustiada por lo que va a pasar mañana. Y hermanos, si el Señor te responde en un impío. Hace poco, un señor, un veterinario de 80 años, un anciano, que venía a curar a la perrita que teníamos en casa, a Panchita. Y el Señor, mientras estaba poniéndole el suelito a la perrita, me empezó a hablar el Señor. Y me dice, y le digo, Señor, me llamó, tuve curiosidad porque el Señor tiene 80 años. Y decía, y este Señor debería estar en su casa descansando. Pero luego yo decía, de repente es su vocación por el amor a los animales. Y me empezó a contar su historia, hermanos. Y me dijo, yo me casé muy mayor. ¿Y por qué, señor, doctor Walter? ¿Por qué usted se casó mayor? Y me dice, porque yo tenía que cuidar a mi madrecita. Hemos sido solamente 2 hermanos en mi casa. Y mi hermana mayor era psicóloga de profesión, pero se enamoró de un alemán. Se casó con el alemán y se fue a vivir a Alemania. Y entonces yo, como el único hijo, me tuve que quedar a cuidar a mi mamá. Luego mi hermana se enfermó de cáncer y se murió. Y me tuve que quedar yo solo con mi mamá porque ya mi papá había fallecido. Y yo le hice una promesa al Señor, me dice, mire, un impío, que el día que mi mamá muriera, recién ahí voy a pensar en mí, en hacer familia. Su mamita murió y recién ahí él se pudo casar. Y se casó con la que era su secretaria, que trabajaba con él en su veterinaria. Me dice, mi esposa me lleva 25 años y he tenido 2 hijos. Mi hija mayor tiene 30 años el día de hoy y mi hijo menor 22 años. ¿Y saben qué, señora? Me dice, cuando yo empecé, prácticamente empecé de cero cuando me casé. Mi esposita me regañaba mucho y me decía que muy poquito dinero traía a la casa. Hasta que un día le tuve que decir al Señor, yo muy molesto le decía al Señor, Señor, ¿por qué tengo que vivir así? Si tú mañana no me provees para comer, yo no sé qué vas a hacer conmigo. Molesto, le hablaba el Señor al Señor. Y entre mí decía que a veces por ignorancia nos molestamos con Dios cuando realmente es la decisión nuestra. Y dice que el Señor, que cada vez que él hacía esa oración, dice que él salía a su patio, miraba al cielo y le decía, Diosito, tú ya sabes si hoy día no trabajo, no voy a comer mañana. Y dice que él salía a trabajar y era el día que más trabajo tenía. Y el Espíritu Santo me hacía ver en él, que siempre
siendo impío, como él tenía fe. Y nosotros que conocemos la palabra, que meditamos en la palabra, no la vivimos. ¡Qué enseñanza tan grande! De verdad que ese día yo me quería hacer como Condorito. No. El Espíritu Santo hablándome por medio de ese Señor. Y ahí entendí por qué él trabajaba. Me dijo, yo empecé tarde. ¿Y saben qué, señora? Mis hijos se lograron profesionales por pura fe, me dijo. Porque me salieron buenos estudiantes y fueron becados en las universidades. Mi hija estudió en la San Ignacio de Loyola. ¿Y cómo la hizo, Señor? Becas. Becas. Mi hijo, el de 22 años, está en la UPC. ¡Wow! Becas. Y digo, y nosotros como hijos de Dios que conocemos la palabra, que meditamos la palabra y ni siquiera podemos tener fe. ¡Wow! Por eso es que esta palabra la escribí, hermanos. Me dio, el Espíritu Santo me dio tanta lección para poder aprender. Y un cristiano de fe está seguro que Dios tiene cuidado de él. Porque su palabra nos declara que cuando el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Salmo 23:1. Ahí está. Esta palabra, hermanos amados, es viva, es poderosa. Lo que pasa es que nosotros no queremos. Tenemos una batalla en nuestra mente de incredulidad muy fuerte. ¿Será? ¿No será? ¿Me oirá el Señor? ¿O tenemos tantas cosas en nuestra mente? Jehová es mi pastor, nada me faltará. La palabra lo está diciendo. Si la palabra lo está diciendo, es el mismo Dios que te está diciendo en esta mañana. Si somos cristianos de fe, nunca debemos permitir que los afanes de este mundo ahoguen la palabra de Dios y sus promesas en nuestros corazones. Señor. La televisión, las noticias no pueden ahogar nuestra fe, hermanos. Porque la televisión te dice hambruna, escasez, robo, matanzas, sicariatos. Eso es lo que te dice la televisión todos los días. Y más aún si tú te vas a dormir escuchando todo eso. Vas a soñar todo eso. No vas a poder dormir. Porque estamos siendo bombardeados por el enemigo con la incredulidad. Mateo capítulo 13, el verso 22. Mateo capítulo 13, el verso 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, miren hermanos, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué cosa hace? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría en la palabra de Dios! Amén. Sí, Señor. ¿Cuántas promesas que el enemigo hace que nosotros nos olvidemos? Y hemos visto la primera actitud de fe es la obediencia, ¿verdad? La segunda actitud de fe es la confianza en la provisión y el cuidado de Dios para nuestra vida. Él nos provee y Él nos cuida. Y número 3, la tercera actitud de fe, seguridad en el poder y la fidelidad de Dios. Porque Dios es un Dios de poder, hermanos. Hebreos capítulo 11, estamos aquí en el 11, vamos a meditar en los versos 11 y 12. El 11 y 12 dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Claro, el mismo Dios le estaba hablando. Y el verso 12: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Entonces podemos ver en la vida de Sara que tener fe significa tener seguridad. Sara tuvo la seguridad y la convicción, y así debemos de ser nosotros. Debemos de tener seguridad y convicción
convicción que Dios cumplirá lo que Él ha prometido, a pesar que parezca imposible por causa de las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros no estamos pasando situaciones difíciles que pareciera que ya no se arreglan? Eso es nuestra mente natural. Pero la mente de Dios no es así. Sí, Señor. La mente de Dios es poderosa. Dios se reirá de nosotros cuando decimos, no, eso ya no da más, eso ya es imposible, no, ¿qué va a poder? No, no se puede. Eso lo decimos nosotros. Pero para Dios, que Él es experto, que Él es el arquitecto, dice, para Él no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Y también a nosotros nos dice que al que cree, está hablando de fe, todo le es posible. Aleluya, sí, Señor. Entonces, esa seguridad viene a nuestra vida porque Dios es fiel. Y lo está diciendo en el verso 11, dice, porque por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel y lo había prometido. Imagínense, Sara, ¿cuántos años tenía Sara? Casi 80 años. 90 años. 90 años ya. De 90 años tuvo. Imagínense, es como que si nos dijeran ahora, como que me dijeran a mí ahora, vas a tener un hijo. Y digo, ¿cómo? Pero si yo no tengo útero, yo no tengo varios, ¿cómo voy a conseguir un hijo? Pero ustedes no creen que Dios me puede dar órganos nuevos. Claro que sí, Dios me puede dar órganos nuevos. Y si al Señor le place, me puede dar un hijo en mi vejez. Yo sí lo creo. Parece locura, pero yo sí lo creo. Pero ¿qué significa la fidelidad de Dios? Me está hablando la pastora de fidelidad, pero ¿qué significa fidelidad? Fidelidad significa que nuestro Dios siempre cumple lo que promete. Así es Dios, así lo hemos cantado, ¿no? Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hemos adorado en esta mañana, hemos proclamado, hemos declarado, así es Dios. Josué 21:45, ya voy terminando, porque luego hay que orar por los niños también, hay que bendecir a los niños. Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Si Dios lo dice que todo, es todo. Y tenemos que comprender que su fidelidad está directamente relacionada a su poder. Por eso que Dios tiene el poder de hacer milagros. Dios tiene el poder de salvar. Dios tiene ese poder de liberar. Solamente Dios tiene ese poder. Es decir, que nuestro Dios puede cumplir todo lo que ha prometido. Porque tiene todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. Dios tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Jeremías 32:27. Jeremías 32:27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Qué más dice? A ver, léame ustedes. Si tú estás pasando por una temporada de enfermedad, te está diciendo aquí el Señor: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. O sea, yo soy tu Dios. ¿Habrá algo difícil para mí? Te dice el Señor. Y el Señor te dice: para mí no hay nada difícil. Yo puedo sanarte, yo puedo restaurarte. Si la ciencia médica te ha dicho que no puedes tener hijo, eres estéril, no lo recibas. Tú anda a la fuente que es Cristo Jesús y dile: Señor, yo quiero ser madre. Tú me puedes, Señor, hacer fértil. Y ten fe. Declara como Sara. Sara, inclusive cuando Dios le habló, el ángel le habló, ella pensó que se estaba burlando de ella. Pero Dios estaba hablando, hermano.
hermanos. Aleluya. Mateo 19:26. Para alguien es esta palabra en esta mañana, hermanos. Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios Todo es posible. todo es posible. Wow. Yo estoy con la unción del Espíritu Santo, hermanos. Yo estoy aquí parada hablando, pero estoy recibiendo también. Amén. Porque yo también estoy orando por un milagro para mí. Amén. Le estoy pidiendo al Señor, Dios, Señor, que no sea un aguijón, que sea, Señor, mi milagro, para poder testificar y decir que Dios es un Dios de poder. El Señor ha hecho muchos milagros en mi vida, pero como soy fastidiosa, todos los días le ando fastidiando a mi Dios de que me haga milagros. Y no me cansaré de pedirle al Señor que me haga milagros. Él es nuestro Padre. La fe auténtica se manifiesta no solo en lo que nosotros creemos, sino en cómo lo vivimos, cómo lo estamos viviendo. Abraham y Sara demostraron que la fe genuina se traduce en obediencia incondicional a Dios, confianza total en su provisión y seguridad en su poder y fidelidad. Y estos tres pilares de la fe son obediencia, confianza y seguridad. Ese es Dios. Así trabaja Dios con nosotros. Son esenciales en la vida de un creyente. Así como Abraham y Sara fueron testigos del cumplimiento de las promesas de Dios a través de su fe activa, nosotros también debemos de vivir una fe que trascienda las palabras, confiando en que Dios es fiel para cumplir sus promesas en nuestra vida. Sí, Señor. Dios es fiel, hermanos. Por fe estamos aquí. Aleluya. Por fe amanecemos con vida. Por fe tenemos un trabajo. Por fe tenemos una familia. Por fe tenemos un matrimonio. Por fe estamos en este mundo. Por fe, por pura gracia y misericordia de Dios. No nos olvidemos que la pandemia, cuánta gente partió. La pandemia trajo para todos nosotros un momento difícil de temor, de miedo. Y tenemos que seguir siendo fuertes, hermanos, porque no sabemos qué va a venir. Ayer escuchaba que en Japón, si no me equivoco, estaba anunciando que se venía un mega terremoto. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Ir a la oración, a clamar, a pedir: Señor, ten compasión, misericordia de la humanidad. Hemos visto en los Juegos Olímpicos a vista y siniestra cómo los inconversos se han burlado de Dios. Y nuestra oración es: Señor, que ellos vengan a ti, Señor, que sean libres, que se arrepientan, porque esa gente está confundida, esa gente está apartada del Señor. Y esa debe ser nuestra oración. Escuchamos noticias de esa magnitud y como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? El llamado es a la oración. Señor, oramos para que el mundo entero se arrepienta, que los confundidos, tenemos hijos pequeños, en nuestro caso tenemos nietos, y oramos por nuestros nietos, para que nuestros nietos y nuestros hijos se mantengan firmes, se mantengan fieles en los caminos del Señor, que no sean confundidos, que sus mentes no sean equivocadas, distorsionadas, que su identidad no sea distorsionada, que cada niño sepa que él es un niño y una niña y tiene un padre, tiene una madre. Cuánta necesidad de orar por la familia, hermanos. Amén. El enemigo se ha encargado en este tiempo de destruir matrimonios, de destruir familias, porque al derribar al sacerdote, al varón de la casa, se derriba varias vidas. Por eso que nosotros, esta iglesia se llama Amistad Cristiana Lima, porque nosotros queremos orar por las familias. El pastorado aquí es una familia con hijos, con nietos,
restaurados, una familia restaurada, mi esposo y yo al borde del divorcio. Pero una de las personas se tuvo que parar a clamar y a pedir al Señor arrepentimiento, perdón y compasión, con obediencia, confianza y seguridad. Obedecer a su palabra, confiar que Dios va a restaurar y la seguridad que así va a ser.